Hoy tenemos desde el museo la satisfacción de tener en la mesa a 4 personas que seguro que lo que dicen va a ser muy interesante, segurísimo. Cuando Ramón me propuso la presentación de este libro aquí, al principio me resultó un poco extraño. Es decir, bueno, es un tema muy especializado, es un tema clásico de universidad, pero bueno, me pasó el libro, lo estuve leyendo y se me quitaron todas las dudas. Coincidía que además esta semana es la semana en la que celebramos hoy concretamente el Día Internacional de los Museos, y que este año el ICOM, que siempre da unas pautas para que los museos busquemos un poco la contextualización de este efemérides, nos pareció bien porque el mensaje es el paisaje que el ICOM nos sugiere. Dice, bueno, las instituciones museísticas tenemos una serie de responsabilidades con el paisaje entendiendo como concepto geográfico, como concepto histórico y evidentemente como concepto social. Esto nos clarificó rápidamente que encajaba muy bien, Ramón, tu presentación del libro, porque además tú eres un vecino del barrio, y esto es muy importante también para nosotros. Ese contexto geográfico y ciudadano que dice el ICOM empieza por el barrio. Nosotros siempre al barrio pues intentamos que la relación nuestra sea una relación de vecindad, ¿no? Por supuesto la ciudad. También tengo que confesar que me dio un poquito de miedo. Me dio un poquito de miedo porque, bueno, el trabajo magnífico de investigación y el ensayo que realiza Ramón, pues en principio aparentemente parece bastante crítico contra la academia, ¿eh? Y yo tengo amigos en la academia, digo, como usted venga José Antonio Pascual hoy, o Víctor García de la Concha, la tenemos. Pero no hay ningún problema, porque cuando se escribe con la honradez, el rigor y la seriedad que lo hace Ramón, nadie se puede sentir ofendido, y además yo creo que está muy bien planteado. Es decir, a mí me identifico sin ser un filólogo, que yo no soy especialista, pero sí es verdad que me identifico con un poco el planteamiento que tú haces. Que el planteamiento no deja de ser, ahora lo harán los expertos, los filólogos que tenemos en la mesa, no deja de ser un planteamiento que nos afecta a todos los ciudadanos, y sobre todo nos afecta en una ciudad, en Salamanca, donde el tema del idioma, el tema de la lengua, el tema de la palabra debe ser fundamental. No puede andarse con rodeos. Ese es un tema que tenemos que tratar con rigor y con seriedad, como hace Ramón. No te voy a presentar porque alargaría mucho el tema. Es bastante conocido todos los trabajos de Ramón. A mí personalmente me gusta. Desconocía bastante tu faceta de filólogo, pero como humanista, que tú eres básicamente un humanista, una persona que le ha interesado siempre su entorno, no solamente el ser humano, sino también la naturaleza, me parece que bueno, pues es magnífico y además bastante conocido. Sí me voy a permitir el lujo de presentar un poco a Román Álvarez Rodríguez, que es el que va a hacer un poco la presentación con más rigor que la que yo podría hacer, de Ramón. Ya estamos aquí, Ramón, Román, la palabra. Y bueno, a mí me parece que Román, que también es conocido, también es un personaje del barrio porque dedica muchas horas aquí al lado, ¿verdad? Él ha sido decano de la Facultad de Filología, bueno, aparte de director del Departamento de Inglés, ha sido director del Centro Británico en Salamanca, es una persona muy relacionada con la filología inglesa. Pero yo voy a destacar una cosa que me llama mucho la atención y que además me sirve un poco para lo que decía anteriormente, la contextualización con la efemérides que hoy conmemoramos de Día Internacional de los Museos y el lema que nos ha puesto el ICOM. Román le dieron un premio que a mí me pareció fantástico, de verdad, me pareció fantástico. Le dieron un premio Pastor Mayor de los Montes de Luna. Dice textualmente: por habilitar la vieja panadería de su padre en Albelgas de Luna, convertirla en biblioteca y dejar sus puertas abiertas para que todo el pueblo y comarca se beneficien de ella.
un gesto cultural, fomento a la lectura y a la vez altruista, que se ha de valorar en grado superlativo. Alguien que decide que su biblioteca va a ir a su pueblo, que la va a abrir, que la va a sociabilizar, que la va a hacer participar a todos, es un personaje que es buena persona y además con una vista y una proyección espléndida, y por lo tanto yo me siento también muy identificado con este tema. Quiero presentar también, aunque realmente no lo voy a hacer extenso porque sinceramente no tengo muchos datos, pero Francisco Alfonso Santiago de Castro, que es amigo de Ramón, que también es filólogo, bueno, pues también va a decir unas palabras. Yo creo que es mejor que empieces tú hablando, luego si te parece hablas tú. Yo, sí. Y luego pues la persona que ha escrito el libro, que nos va a decir las palabras. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Trataremos de ser moderadamente breves en este incomparable marco, con este trasfondo que tampoco hay que obviar. El arte es así. Y con toda esta cantidad de gente que yo le diría a Ramón que son amigos los que te van a ver a la cárcel. Pero creo que son verdaderamente amigos aquellos que acuden a una presentación de un libro tuyo. Y este es el caso de estar rodeado de muchos amigos. Con esto no quiero decir que vayas a ir a la cárcel, menos por un libro, pero que sepas que te van a visitar menos que los que van a acudir a una presentación a muchos de tus libros. Yo me acuerdo de haber presentado algún otro de Ramón hace ya años y claro, tendría que estar uno dedicándose a la presentación a tiempo completo, dada la productividad y lo variopinto de la temática y de las cuestiones que aborda Ramón en su múltiple bibliografía, porque se cuentan, yo creo que por decenas, los libros que ha publicado hasta ahora. Pero este en concreto, a mí me resulta mucho más atractivo por muchas razones. Primero, porque trata el tema de la lengua, trata el tema del lenguaje, trata de un instrumento con el que estamos continuamente lidiando, unos por cuestiones más profesionales y otros por simple cuestión del día a día, de la supervivencia. Lenguaje que a veces es equívoco, el idioma que nos juega sus malas pasadas de vez en cuando, algunas de las cuales las resalta Ramón en su libro, y que algunos de los equívocos no pueden por menos de resultar incluso entretenidos. Por ejemplo, recordaba yo que hace un tiempo unos amigos míos de excursión por los picos de Europa llegaron ya muy exhaustos a un albergue, estuvieron allí aporreando la puerta, era por la noche, y se asomó el dueño por un ventano y entonces uno de los caminantes dijo: oye, que nos podrías dar algo caliente a estas horas. Y el somnoliento posadero replicó: pues tengo a mi mujer en la cama. Claro, aquí intervienen muchos factores de cómo se entienda. Es una de esas circunstancias en las que se viene a demostrar que los hablantes de cualquier lengua pues saben que las palabras van mucho más allá de lo que es la mera transmisión de un significado. Y de eso saben mucho los poetas, los escritores profesionales, los políticos, que juegan continuamente con el lenguaje, juegan con él día a día y también son muy conscientes del poder del verbo como principio del conocimiento, que en un principio fue el verbo. Y todos los hablantes, pues, con mayor o menor medida, recurrimos a deliberadas imprecisiones a veces, cuando nos interesa, a confusiones, a ambigüedades, a circunloquios, a eufemismos. Alguien ha dicho que los eufemismos son como los desodorantes del lenguaje. No siempre llamamos a las cosas por su nombre, y a veces el proceso comunicativo pues resulta complicado, incluso entre quienes compartimos el mismo código lingüístico, el mismo idioma, la misma lengua, y ese ejemplo al que me he referido antes pues podría ser uno de los ilustrativos al respecto. Podríamos decir, a mí este libro me sirvió para reflexionar sobre muchas cosas.
de esas que aparentemente todo el mundo sabe, pero que al verlas ahí articuladas y escritas y reflexionadas, pues te traen a tu propia mente algunos pensamientos que, por ejemplo, que nos indica que las lenguas naturales no solo sirven para expresarnos a un nivel muy distinto del de los animales, que también tienen su propio lenguaje, pero que nosotros somos seres racionales y que por lo tanto podemos, mediante la lengua, entender un mundo que nos rodea, abordar las complejidades de ese mundo mediante el uso de la palabra, que está tan relacionada con la mente. Y así nos relacionamos con los demás, transmitimos información, la recibimos, y eso nos ayuda a entender el presente, pero sin perder de vista el pasado. Por lo tanto, hay varias dimensiones: dialogamos, monologamos, gesticulamos. A veces, cuando hablamos con la gente, estamos simplemente en una sucesión de monólogos que no tienen interconexión, porque cada uno está a lo suyo. Y todo eso lo encontramos en el día a día, pero muchas de las llamadas charlas entre colegas, pues a veces son, como profesionalmente todos podemos entender, sucesiones de monólogos. Las jergas profesionales que existen en todos los campos y que muchas veces están rebosando de términos abstrusos, difíciles de entender, reñidas con todo el dinamismo comunicativo y especialmente en el mundo de la política muchas veces nos encontramos con lo que podríamos denominar las soflamas del demagogo. Es decir, que el lenguaje se torna a veces en puro significante, en pura pirotecnia verbal, sin que nos diga nada. Y entonces surgen, pues, tendencias, preocupaciones, o como nos dice Ramón en su libro, que el hablar nunca es neutro. El lenguaje es el arma más poderosa que tenemos, todo el mundo es muy consciente de ello. La manipulación que está clarísima en la prensa, en los discursos, en muchas tendencias que tienden a suavizar, a neutralizar, a uniformar, a socavar la visibilidad o llevarnos incluso a lo que tantas veces he hablado del pensamiento único. Es increíble hasta qué punto el lenguaje puede ser un arma y el uso del idioma, como nos señala hasta la saciedad Ramón, nos indica que estamos ante un arma peligrosa, porque las sociedades, sobre todo cuando son muy fluidas o muy inestables, heterogéneas, yo diría que incluso policéntricas, en ellas el lenguaje es un arma muy peligrosa que el poder siempre tiende a desactivar, consciente de lo que significa. Y a veces se saltan esas normas niveladoras, el hablar de otro modo, porque en realidad el hablar de otro modo implica crítica, implica pensar críticamente. Y eso no siempre es recomendable y no siempre es deseable por parte del poder establecido. El poder, en unos casos, el poder político, y en otros casos el poder ideológico, y en otros casos el poder de una academia o de una estructura que impone sus normas o trata de, al menos, de hacer llegar al consumidor, en este caso al consumidor de la palabra, lo que considera que es correcto o no. Es verdad que en los últimos tiempos la gramática y los que han elaborado esa gramática que tanto critica Ramón en algunos de sus aspectos, no en todos, porque este libro no es un libro contra la Real Academia, como pudiera parecer, o al menos no es solo eso, por más que critique una serie de aspectos, pero hay otros que lo salvan. Y de hecho tengo por aquí alguna cita en la que dice: a la vista del actual estado anómico de la lengua, el bien hablar, el bien leer y el bien escribir puede que esté a punto de llegar a los museos, pero también dice que la Real Academia viene desmereciendo en ciertos aspectos de su tradicional buen hacer. Es decir, que a pesar de toda la crítica que hace a la gramática, a la ortografía, etc., Ramón es consciente de que ha habido unos momentos, unos hitos importantes y que la gente, quierase o no, se preocupa profesionalmente
por el idioma, aunque luego a la hora de aplicarlo, en ocasiones resulte, como yo diría, el alguacil alguacilado. Pero un poco de eso también, si yo perteneciera a la academia, se lo podría decir a Ramón, porque hay algunas de sus afirmaciones que, buscándole las vueltas, dirá, bueno, esto cuando menos es discutible, pero él lo hace con esa, como ha dicho Pedro, con esa honradez y demostrándolo todo. Pero hay algunos aspectos que son debatibles. Por ejemplo, yo me fijaba en algunos de ellos, por ejemplo, el uso, la batalla, lo que yo llamo la batalla de las comas. Pues la batalla de las comas, él tiene un criterio que a mí me parece muy razonable, aunque posiblemente sea muy obsoleto a la luz de los criterios de la gramática de la Real Academia. ¿Es así o no es así? Sí, en parte sí. Bueno, pues quiero decir que todo puede ser visible desde distintos aspectos. Hay otras cuestiones que él aborda con gran precisión, que es eso que tan de moda está de lo políticamente correcto, el lenguaje políticamente correcto. Ese lenguaje políticamente correcto que en el fondo yo creo que implica un deseo de anular las realidades dentro de un espacio social, que supone regular la evolución de un orden social a través del lenguaje, que supone minar el pluralismo y, como que no quiere la cosa, primar lo mismo sobre lo otro. Eso políticamente correcto, que yo recuerdo el profesor Bustos cuando decía que no se debía decir políticamente correcto, sino socialmente aceptable. A fin de cuentas, lo políticamente correcto, la propia expresión de lo políticamente correcto, es un calco de las lenguas, en este caso de las lenguas anglosajonas. Pero el lenguaje, cuando es homogenizador, tiende a reflejar la superficialidad de muchas cosas, incluso la superficialidad de las conductas humanas, cuando pone el triunfo del significante, donde lo que cuenta es la apariencia, el simulacro, y estamos en una sociedad del simulacro. Nos guste o no, es lo que prima, sobre todo en medios de comunicación y demás. ¿Cambia algo las cosas? Podríamos pensar, por lo menos a mí me surgió esa reflexión al leer el libro de Ramón, cuando alguien está, se dice, falto de melanina en vez de blanco, o moralmente diferente, o éticamente desorientado en vez de deshonesto o malo. ¿Se siente realmente mejor el ciudadano del Cono Sur si en el transcurso de lo que ellos llamaron el proceso, que no dictadura, ha sufrido en sus carnes apremios ilegales en vez de tortura, llamar a las cosas por su nombre? Pues Ramón echa mano de muchos ejemplos de lo políticamente correcto, eufemismos en muchos casos, en uno de los apartados que se llama Los mismos perros con distintos collares, porque el libro está estructurado de manera que se lee, yo diría, como el catecismo del padre Astete. Puede leerse de adelante para atrás, al revés, aisladamente, abrir por la página que sea, porque son como pequeños ensayos, pequeños tratados de una página y pico, como mucho 2 páginas, que se pueden leer de manera aislada, porque cada una trata un aspecto diferente. Y todos esos aspectos diferentes que trata son aspectos cuando menos cuestionables, debatibles y que nos hacen pensar y reflexionar. A veces también nos hace reír, o por lo menos sonreír. Y eso es una virtud extraordinaria que implica que una persona no solamente escribe bien, sino que además deja ahí unos atisbos de ironía, en algunos momentos de sarcasmo, que yo en algún otro momento me atrevería a tildar de vitriólico, pero siempre desde, como dirían los modernos, desde el buen rollito. Y eso es algo que se agradece. Bueno, pues cuando vemos que se nos habla del cese temporal de la convivencia, cuando alguien está maritalmente inactivo, o cuando se habla de daños colaterales, en vez de muertos, o de insurgentes, o mártires, o víctimas, todo eso son términos que debemos buscar algo, alguna motivación detrás del uso de por qué uno y no otro, por qué esto, por qué llamamos conflicto armado en vez de guerra. Pues a lo mejor porque en España la elección del primero, la elección de conflicto armado,
permite al gobierno evitar el control parlamentario, mientras que si habláramos de guerra, entonces estaríamos en otro escenario, incluso desde el punto de vista político. Es decir, que cualquier discurso crítico es un revulsivo para los discursos que podríamos denominar hegemónicos. Nos hace pensar, Ramón, que el lenguaje se construye en un mundo sobre el que hacemos otras muchas construcciones y reflexiones. Nos induce fundamentalmente a la reflexión. Yo he dicho que es un libro provocador, lo dijo también Pedro, que puede levantar ampollas en según qué medios más o menos institucionalizados. Hombre, yo estoy seguro de que José Antonio Pascual, con el sentido del humor y la fina ironía que tiene, sabría encajar esto perfectamente. Porque, como he dicho antes, no es un libro contra la Real Academia. No, es un libro contra muchas de las cuestiones que a mí me parecen también absurdas de la Real Academia. Porque los ejemplos que pone Ramón no dejan lugar a dudas. Y aunque algunos de ellos, como he dicho, pudieran ser debatibles, no se anda con tapujos a la hora de criticar, y algunas de sus críticas son, pues, yo diría que hasta demoledoras. Pero ahí está uno de los méritos, el tener los arrestos para poner negro sobre blanco una serie de cuestiones que cuando alguien las lea, como ustedes harán, dirán, ah, pues es verdad, tienes razón. ¿Por qué esto tiene que ser así, no de otra manera? ¿Por qué algo tan traído llevado como las tildes? Y no me refiero ni a las Matildes ni a las Clotildes. Las tildes en los pronombres personales. Pues Ramón aporta una serie de ejemplos que yo no sé si los académicos habrán sido conscientes de ellos cuando hayan leído las pruebas de la gramática. Pero desde luego que tiene una lógica aplastante. Porque si no, según se use de una manera o de otra, según se ponga tilde o no, el sentido de una frase cambia totalmente. Yo no sé si habrán sido conscientes de eso, pero es que es verdad. Hay abundancia de ejemplos en los que yo no sé si he sacado alguno por aquí, pero la verdad es que si me surge alguno, bueno, los tengo por aquí, pero los van a encontrar mejor ustedes. Es decir, eso hace que en la búsqueda de esa nivelación, de ese fruto común que es la lengua que une a, como decía hoy el rey en Tomelloso, no sé dónde, a 500 millones de hablantes, pues en alguna ocasión, en aras de esa uniformidad y del hermanamiento de todas las academias, pues a los oídos, también a los ojos del hablante, digamos, peninsular, pues hay algunos aspectos que nos chirrían un poco y otros nos chirrían bastante más. Por ejemplo, Ramón le reprocha a las academias los usos de términos como extensional, grupal, aspectual, evidencial, poblacional, o cuestiones tan peregrinas como la pérdida de determinados prefijos o la mala colocación de determinados prefijos, que deberían llamarse sufijos, como él dice, o la concesión excesiva, desde mi punto de vista, ahí coincido plenamente con él, de la pérdida, por ejemplo, de la P en vocablos como psicosis. Claro, cuando las cosas son completamente distintas, y como él dice muy bien, la psicosis con P tiene que ver con la mente y la psicosis sin P tiene que ver con una enfermedad cutánea. Pues si resulta que coincidimos en que hay que quitar todo eso, una vez más estamos entrando en el reino de la ambigüedad. O, bueno, aquí además tengo que decir que cita para argumento de autoridad a Gregorio Hinojo, nuestro común amigo también de la Facultad de Filología, en su discurso inaugural del curso académico del 2012 o 13. Aborda complejos temas que son, yo diría, endiabladamente resbaladizos hoy día, como por ejemplo el lenguaje cuando se pasa a través del tamiz del feminismo.
Y sé que es un terreno muy resbaladizo, como acabo de decir, pero él aporta ejemplos como sastra, concejala, jueza, que está admitido por la academia, y yo pregunto, ¿y por qué no nueza? Claro. Porque gramaticalmente es lo mismo. Pero ahí entramos ya en cuestiones que tienen que ver, cuestiones de género, que en última instancia, como él también reconoce, la lengua la hacen los hablantes. Y si estos, es decir, los hablantes adoptan a machamartillo determinados usos o determinados términos o determinados vocablos, por más que se basen en cuestiones de género más que de sexo, pues que en ocasiones tienen que ver con la etimología o con la gramaticalidad y en otras no, el resultado es que al cabo de un tiempo esos términos que hoy nos suenan a barbarismos, pues al final quedan totalmente consagrados o lo estarán mañana, e incluso nosotros mismos en alguna ocasión nos encontramos o nos sorprendemos a nosotros mismos utilizando uno de esos términos que tanto habíamos denostado. Porque el uso, los medios de comunicación, a los medios de comunicación también les dedica, por cierto, unas buenas puntadas, con mucho hilo, porque reconoce que suelen ser, yo diría deplorables poniéndolo suave. Y hay otro aspecto que él le dedica también mucha atención, y es que desgraciadamente por nuestras cuestiones a lo mejor de educación, del sistema educativo me refiero, no de educación de quitarse el sombrero al entrar en un lugar cubierto, ya no lo hace nadie, a pesar de que cada vez lleve más gente sombrero, es que la gente no sabe leer. No sabe leer en el sentido de que no sabe entonar, no sabe hacer pausas. Y nada más tenemos que escuchar muchos profesionales de la locución para darnos cuenta de que lo que en otros países es importante en la escuela, que lean los alumnos en voz alta, que sepan dónde están las pausas, que sepan dónde hay una cadencia, generalmente expresada mediante las comas u otros signos de puntuación a los que se les da cada vez menos importancia. Todo eso hace que entremos en un sistema de lo más fácil, todo muy fluido. ¿Qué más da decir esto que decir lo otro? Y ahí esos juicios valorativos, que como digo a veces son un tanto atrevidos de Ramón, en todo caso acibarados y salpicados de términos de valoración que diré solamente algunos, pero habla de pedestre, deplorable, hecatombe ortográfica, desastre ortográfico, notoria indigencia, pedestrismo lingüístico, atropello lingüístico, aberraciones, abortos lingüísticos. Es que realmente muchas veces es así. Y a fuerza de oírlo, pues casi no nos damos cuenta. Pero yo no sé si algunos de ustedes se han parado en alguna ocasión, en algún telediario, no voy a decir quién, pero hay una de las presentadoras de telediario en una cadena importante, que yo la mitad de las veces no la entiendo, porque no tiene en absoluto entonación, es un tono monocorde que, bueno, y nadie le habrá indicado, pero no es un caso único, hay muchos más, que hay formas de hablar, formas de expresar, formas de saber dónde hay que poner énfasis en alguna cosa o en otra. No se trata de dar exactamente igual una noticia de una catástrofe aérea que de un premio a un escritor. No, pero se trata de que haya una cierta entonación, una cierta cadencia, un cierto ritmo, algo que se está perdiendo, pero incluso en los profesionales. Hay reajustes, hay desmoches, por usar un término que tenga que ver con las encinas y los alcornoques, desmoches de la lengua que son imperdonables si en algo valoramos ese tesoro que tenemos y que nos sirve para comunicarnos entre nosotros. He hablado de la colocación de prefijos. Bueno, él pone dos ejemplos, filo y logo. Por cierto, que eso me recuerda a la palabra filología, el amor, filología, amor y logos. Bueno, pues cuando se trata de esos prefijos que a veces se pasan a sufijos y se trae un pequeño caos que no sabe muy bien dónde colocarlos, o la conjunción pues,
O la confusión de adverbios con conjunciones, el ya, por ejemplo. Y él pone muchos ejemplos del mal uso de uno y otro. Las supresiones de los acentos. Por ejemplo, he atracado solo, a propósito de lo de la tilde que decía antes. Si alguien dice, he atracado solo ese banco, pues podemos pensar que he atracado yo solo ese banco, sin que nadie me ayudara, o que he atracado solo ese banco, y no más, porque de momento no he tenido tiempo a atracarlo. Claro. O esa persona habla solo inglés. Pues a lo mejor es que habla solo. Le da por hablar solo. Y él dice, pone un ejemplo además muy de las proximidades, dice, habla solo el castúo. Bueno, pues a lo mejor es una persona que en sueños habla solo, se pone a hablar solo castúo, o que no habla nada más que castúo. Volvemos a lo de la acentuación o no de los pronombres demostrativos. O al uso de palabras muy comunes, como ojear con H o ojear sin H. Porque claro, el ojear también, como él indica muy bien, como hombre que conoce mucho el campo y las características del paisaje al que se refería antes Pedro, y todas las horas esas que se pasa siguiendo las pistas de los lobos por Sanabria, pues el ojeo y ojear en un sentido de la caza no tiene nada que ver con el ojear un periódico, por ejemplo. Reivindica muy atinadamente, como he dicho antes, yo llamaría el arte de la lectura. El arte de la lectura que está tan abandonado, y es verdad que le enmienda la plana a la Academia en relación con los propios textos que los responsables de la Academia han escrito, y fundamentalmente se centra en la gramática, en la larguísima y densa gramática, y también en la ortografía. Porque, como dice, al final el usuario de la lengua va perdiendo poco a poco referentes conceptuales y etimológicos de los diferentes términos y expresiones. Es muy bueno, yo creo que es muy positivo, que alguien que procede y que trabaja y que escribe en campos muy diferentes se acerque de vez en cuando a un terreno que no es exclusivo de los filólogos, por más que muchas veces los filólogos queramos tener patente de posesión de algo con lo que mal que tal nos ganamos la vida. El que Ramón haya entrado que no es la primera vez, por cierto, no es el primer libro en el que trata cuestiones que tienen que ver con el lenguaje, con el uso del lenguaje, y no pretende ser tampoco prescriptivo en el sentido antiguo del término, pero entre ser prescriptivo y el todo vale, yo creo que hay un campo que es muy fecundo y que deberíamos valorar mucho más. A mí, no voy a entrar en otras disquisiciones, pero yo creo que en el lenguaje de los políticos con el que se mete mucho, yo le hubiera dado todavía mucho más, porque realmente es penoso y es vergonzoso para cualquier persona de una cultura media y con un sentido común también medio, las ofensas que nuestros oídos tienen que soportar en lugares comunes, en zafiedades, no tanto porque hagan mal uso del idioma, que no todos los políticos hacen mal uso del idioma, algunos dominan el idioma muy bien, sino porque nos creen idiotas, y eso es lo peor que puede pasar. A través del lenguaje se puede hacer todo, y Ramón lo deja muy claro, taxativo. Yo creo que a veces hasta con una rigidez que yo diría excesiva, muy compartimentalizado todo, pero al mismo tiempo muy relacionado todo, valga la paradoja. De ahí que este acercamiento sea muy útil, muy recomendable. De vez en cuando les producirá la sonrisa, de vez en cuando les enfurecerá un poco, de vez en cuando no estarán de acuerdo al 100% con lo que él ha escrito ahí, pero indica, como decía Pedro, una preocupación, porque él es un hombre de muchas preocupaciones, es un hombre que, digamos, desde el punto de vista ético le interesa todo, le interesa la naturaleza, le interesa el bienestar social, le interesa el barrio antiguo, le interesan los personajes que han poblado este barrio antiguo y que se han movido por estas calles. Y todo eso, para mí, tiene un enorme valor, como lo ha tenido el escribir este libro
que puede que sea polémico, y eso sería lo bueno, y ojalá lo fuera mucho más, porque autores así, gente con estos arrestos, como Ramón, nos hacen falta muchos. Muchas gracias. Muy bien, Román, magnífica tu exposición, brillante tu oratoria, ojalá la tuviera yo. Vamos a dar paso a Francisco Alfonso Santiago de Castro, que va también a hacer una pequeña presentación, y rápidamente pasamos a Ramón. Bueno, yo no voy a ser políticamente correcto, no lo he sido nunca y ahora menos. Bueno, cuando hace unas pocas fechas mi amigo Ramón me pidió que le acompañase en la presentación de su último libro, por ahora, y inmediatamente le dije que sí, como no podía ser de otra manera. Cuando le pregunté por el tenor del libro y me expuso el tema y contenido del mismo, pues me llenó de alegría que alguien le pusiese por fin los puntos sobre las íes, tanto a los plumillas de la prensa escrita o hablada, como a los escritorcillos de tochos como adobes a tanto la página. Y también, por supuesto, al resto de esa fauna que pulula por ahí, destrozando el idioma en conversaciones, tertulias, mítines, charlas, panfletos e incluso carteles, como si de elefante en cacharrería se tratase. Incluida la institución que en teoría debería cuidar y mimar ese tesoro que se llama español o castellano, desvelándose cada día para que no pierda su belleza, su exactitud y su rigor. Evidentemente me estoy refiriendo a la Real Academia Española. Pero cuando ya en la tranquilidad de mi casa comencé a leer el libro, según avanzaba en su lectura, pues esa alegría se tornó primero en estupor, porque era la confirmación de lo que, como filólogo, yo me venía temiendo desde hace tiempo, conociendo el panorama actual de la educación y conociendo el desprecio que se tiene por las formas correctas y castizas de nuestro idioma. Mi estupor primero se tornó en disgusto y luego yo casi paso a la rabia. No es Ramón de los que escriben así a bola pluma y sin rigor y sin firmeza científica, sino todo lo contrario. Y eso me intranquilizó aún más, ya que Ramón, antes de afirmar algo, lo estudia, lo contrasta, lo comprueba y se cerciora para luego poder argumentar con una base sólida detrás. Bueno, pues como bien ha dicho aquí Román, yo puedo ampliar eso que él ha dicho, por ejemplo, en la lectura. Yo, como director de un grupo de teatro, que tenemos también un taller de teatro, lo primero que les digo a los alumnos cuando van es que les voy a hacer una prueba a ver si saben leer. Entonces, claro, la gente se indigna enseguida porque dicen, claro que sabemos leer. Digo, vale, toma este texto que vamos a ver si sabes leer. Al principio, algunos, por supuesto, saben leer y otros, pues bueno, no hay que formarles. Acabo ya, porque es muy cortito lo que yo quería decir. Acabo ya con una historia que me tiene muy preocupado. Me parece que es el director de la actual Real Academia Española, ha dicho que lo quiere convertir en una sociedad de gestión. Bueno, pues yo ahí veo al liberalismo, al neoliberalismo económico. Lo siento mucho, pero tiene que ser rentable. ¿Qué pasa? ¿Que todo tiene que ser rentable para el neoliberalismo? Sí, todo tiene que ser rentable. ¿Un hospital de la Seguridad Social tiene que ser rentable? Malo. Malo si el que lleva al hospital piensa y lo quiere hacer rentable. Me estoy acordando de Jesús Gil y Gil, cuando llegó a la alcaldía de Marbella y dijo que iba a hacer un ayuntamiento rentable. Bueno, sí, en realidad lo hizo, pero rentable para 4, que afortunadamente creo que están bastante de ellos en la cárcel. Yo no sé si lo de sociedad de gestión, y ha dicho que eso, que tiene que ser rentable, que se tiene que autogestionar, que no sé qué. Hombre, yo no soy partidario de subvenciones, no soy partidario mucho de subvenciones. Como director de teatro jamás he pedido ninguna.
jamás he pedido ninguna. Nosotros vamos a caché y lo que paguen, bien está. Pero que el neoliberalismo entre hasta en una Real Academia, pues no me parece muy propio. Yo creo que cuando la gente lea, el público que está aquí, los que lo compren, lo lean, es muy posible que les pase lo que a mí. Primero digan qué bien, que hay alguien que dice algo, y luego terminen enfadados. Sí, que como decía Román, hay muchas cosas que podrían ser discutibles, por supuesto, pero es que precisamente hay que escribir para poder discutir. O sea, vamos a ver, yo creo que la Real Academia ha pasado de ser algo absolutamente rígido. Yo me acuerdo hace unos años que aquello era, bueno, y tan rígido, y rígidos los catedráticos. A Ramón y a mí nos dio lengua española don Antonio Llorente Maldonado, y en aquel entonces los papeles no eran estos tan buenos, tan blanquitos, eran unos papeles que nos daban con el logo de la facultad, y tenían manchas, era un papel reciclado, no muy bien reciclado, y yo me acercaba a don Antonio a decirle, mire, esto que hay aquí no es un acento, es una mancha del papel, y él ha cogido con un bolígrafo rojo y ha hecho un circulito. Que podía ser demasiado, pues yo no lo veo así. De eso al libertinaje actual, pues la verdad es que creo que va bastante diferencia. A mí me ha gustado muchísimo el libro, ya la ira o la rabia se me ha pasado un poco, y bueno, me voy a basar en él, porque claro, también escribo teatro, escribo poesía y tal, entonces me voy a basar en él, y por supuesto, lo diga la Academia o no lo diga, no creo. Si algún día se me escapa, pediré perdón, que no voy a decir nunca ni médica, ni jueza, ni cosas parecidas. Porque no es por nada, pero yo tengo el oído muy delicado. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Francisco Alfonso. Ramón, te toca. Habla para que te conozcamos. Eso, ya me conocéis antes de hablar ahora, pero bueno. Lo confirmaréis, creo, con estas palabras que voy a decir, van a ser breves. Y las primeras van a ser de agradecimiento para todos los aquí presentes, particularmente para los que están en esta mesa. Román Álvarez, que también ha ponderado mi libro. Francisco Alfonso Santiago, que aunque más brevemente también lo ha hecho, muy bien, a su manera. Y no solamente porque seamos amigos, sino porque de siempre hemos entendido el cómo y el por qué decíamos las cosas. Entonces eso ya sienta una especie de precedentes, ¿verdad?, en cuanto a la comunicación, con el libro o sin él. A ti mismo, que me has prestado, ¿verdad?, este marco verdaderamente evocador, incomparable, que yo también conocía desde hace muchos años, pero que cada vez que vengo lo veo como nuevo, como esa personas que queremos, que cada día nos parecen diferentes, aunque sean las mismas, ¿verdad? Entonces no se vuelve rutinaria esa comunicación, ese conocimiento se vuelve rutinario, ese conocimiento, y de ahí el que nos animemos y nos sintamos verdaderamente impulsados a seguir queriendo, apeteciendo, deseando todas esas cosas que nos rodean, y las cuales, yo así lo he pensado siempre, nos acompañarán muy bien a la tumba, lo digo así, e incluso más allá si existiera. Por eso todos debemos tener mucho cuidado en conservar, en preservar, en defender, en pulir, en fin, y rescatar también de esas ergástulas, digámoslo así, de las que nos tienen secuestrados el idioma. Digo, debemos preocuparnos de recuperar ese buen hablar, ese buen decir, que proviene del buen pensar o del bien pensar que nos habían legado nuestros antepasados. Y por supuesto agradezco mucho también a la directora aquí presente, Alicia Ares, directora de la editorial Cuadernos del Laberinto, por haber aceptado prácticamente de inmediato mi obra y estar a la mejor disposición para poder publicarla en el menor tiempo posible y demás. Aparte de esto, quería decir ya expresamente en relación con el libro que efectivamente, tal como decía antes Román, no me he propuesto de inicio, en primera instancia, voy a meterme con la Real Academia, pero
como se trata de un patrimonio que es de todos, que debemos preservar entre todos, patrimonio lingüístico, no podemos dejarlo solamente a merced de una institución. Es decir, está bien la labor que ha venido haciendo, quizá no esté tan bien la que está haciendo ahora, en estos momentos, por lo menos en parte, que es lo que yo realmente critiqué con el libro, pero bueno, ahí está. Y de todas formas, la preocupación debe ser algo personal, debe ser algo que nos mueva a cada uno de nosotros a mantener esas cualidades, esas características primigenias de la lengua, que vienen dictadas además por el sentido común la mayor parte de las veces. No se trata tanto de hablar en términos eruditos, de hacer de cada persona un filólogo o hacerla caminar, valga la redundancia, camino de ello, es decir, acompañarla para que complete el camino según las normas que imponga la filología o el léxico académico, no, sino para que esa persona aprenda a construir sus propias ideas cabalmente. Decían, efectivamente, aquí los intervinientes, con mucha razón, algo que yo apunto e incluso desarrollo en el libro, apunto en algún momento y desarrollo en otros, sobre la falta de comprensión de la lectura por parte de los lectores pasivos, pero también la falta de entonación, de cadencia, de ritmo por parte del lector activo. Hace poco tiempo llegaron a la Facultad de Historia, donde yo me encontraba, 3 chicas que estaban en una academia de lengua, de estudios de la lengua, para preguntarme sobre ciertas obras que ellas querían consultar para completar su propia formación. Les dije, bueno, pues el libro de la generación y la corrupción de Aristóteles, el tratado sobre el arte de Eugenio d'Ors, y no sé, recuerdo, me parece que de Ortega y Gasset les mencioné un par de obras, España invertebrada y la rebelión de las masas, alguna de esas. Bien, y claro, se sorprendieron muchísimo porque me dijeron que eso no iba de acuerdo con lo que ellas querían aprender o lo que ellas querían ampliar, los estudios que ellas querían ampliar, lo que querían mejorar. Y entonces les advertí que estaba todo interrelacionado, incluso, a un inciso, hace unos meses decía uno de los investigadores del bosón de Higgs, y eso, que si algo saben los científicos actuales, entre ellos los que hacían las declaraciones a la prensa, es que el universo está todo interrelacionado. Claro, es una simpleza, porque eso mismo lo decían ya y lo siguen diciendo todos los pueblos sabidos y por haber, en todas las cosmogonías, en todos los libros sagrados, en el Tao Te Ching, el libro de los muertos, en los 3 libros de los aztecas, la Biblia y demás. Pero es algo que hay que reconocer, porque el universo es todo uno, está todo interrelacionado, absolutamente todo, y entonces, como decía un poeta del siglo XVIII, nadie puede arrancar una flor sin perturbar las estrellas. Bien, entonces había una pizarra, un encelado, como quieran ustedes decir, y cogí una tiza y escribí ante esas 3 chicas, ¿verdad?, que vienen a consultarme, la primera frase que se me ocurrió, que era la siguiente, escrita tal cual, El mensajero llegó al galope de su caballo y, postrándose ante el rey, exclamó, sin interjección, majestad. A ver, lee, la primera dice, el mensajero llegó al galope de su caballo y, postrándose ante el rey, dijo, oh majestad. Digo, nada. ¿Cómo que no? Nada. Siguiente. El mensajero llegó, más o menos del mismo tenor, llegó al galope de su caballo y pues nada. La otra. Digo, mirad cómo hay que leer. Claro, me dicen, es que así nadie lee, porque no saben. Otra cosa es que, en términos coloquiales, cada cual pues acentuemos, entonemos, bueno, pues el momento que nos encontremos, el estado de ánimo, bien, pero esas son estas cuestiones. Digo, leed, para leer lo que pone. Vamos a ver. Y digo, esto no son teorías vanas. Un músico cualquiera, y aquí tengo algunos precisamente de los excompañeros, siguen siendo amigos, es más, alguna que otra vez nos hemos juntado para tocar en algún festival, ¿verdad?, con la última vez que nos reclamó el propio Ayuntamiento de Salamanca y demás, y estuvimos aquí en la Feria de pero bueno, digo, excompañeros del grupo de rock con el que recorrimos España y parte del extranjero,
¿verdad? Y saben también como yo, perfectamente, y cualquier otro músico, por supuesto, que si dijera cualquiera, poned un do, un re, casi antes de que hubieras dicho poned un do, antes de casi de terminar el do, ya habría puesto el do, el re, el mi, lo que fuera, ¿verdad? Se pueden hacer arpegios, se pueden acordes, quiere decir, se puede pulsar una cuerda, poner los dos, componer en ese momento determinado instantáneamente. ¿Por qué? Porque la mente va casi más rápida que la palabra, en ese sentido. Entonces le digo, bien, volviendo al caso, digo, mirad cómo hay que leer, ¿eh? Hay que leer así. Y le decía yo, ¿no creéis que esto es explicación vana? ¿Qué es un mensajero? Alguien que porta un mensaje. Pues tenéis automáticamente en la mente tenéis que componer la idea, un mensajero que va corriendo, pero dice a galope de su caballo, y postrándose. Y me dice todavía una de ellas, o sea, que se paró. No, no solo se paró, es que se postró, se tumbó, no. Hizo una inclinación, digámoslo así, hizo una doblez, pero de sumisión. Digo, a verlo sin una interjección. ¡Oh, paraos! Dadle énfasis. ¡Oh, paraos! Y ahora le di majestad, y tenéis que dar un tono majestático. Digo, mira, cómo hay que leer. El mensajero llegó al galope de su caballo y postrándose ante el rey, exclamó, ¡oh, majestad! Ahí, claro, dice, no niego locutor, claro, no, porque decían aquí Román y Santiago, es que no hay forma de que nadie instruya a los profesionales en el arte, sobre todo cuando leen un texto que no hayan escrito ellos mismos, por favor. Claro que muchas veces el texto en sí mismo no está suficientemente bien escrito, pero bueno, aun cuando lo estuviera, leen de forma monocorde, como los electroencefalogramas planos, eso, con el mismo énfasis, bueno, la misma falta de énfasis. Una noticia luctuosa que otra fáustica. Descarrilamiento de un tren, o atentado terrorista, 20 muertos, 50, 200, e inmediatamente después el Papa ha canonizado. Pero vamos a ver, dale, si es que incluso cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Tampoco hace falta teatralizar, claro, tanto en exceso, porque a veces está uno constreñido, digamos, por el propio ámbito en el que uno está dando la charla o está leyendo, pues es un locutor, pero aún así la voz, la palabra tiene infinitos recursos, hay que utilizarlos. Decía un día este actor, quizá me equivoqué en el nombre, que es su apellido, Mason, es un actor de arte dramático muy famoso, británico. Bueno, decía que el problema que tienen la mayor parte, no sé, quizá algunos aquí presentes me podría decir, trabajó de protagonista, fue uno de los coprotagonistas de la película, entre otras. Yo la vi ya en mi niñez y bueno, recientemente si la han vuelto a reponer, pues también, pero vamos, o si la repusieran. La repusieron hace unos años, me parece un año y pico, y ya voy a ver. El Príncipe Valiente. Bien, quiere decir, él mismo achacaba a la falta de énfasis, de vehemencia, ¿verdad?, de teatralidad en el sentido moderado de la expresión. Es decir, achacaba a la mayor parte de los actores y actrices modernos, esa falta de expresividad, ¿verdad? Dice, le falta el pasar por una escuela de arte dramático. Efectivamente, les falta a la mayor parte de ellos, de los actores, digo yo, de las actrices, en fin, del mundo de la representación dramática, esa expresividad, esa vehemencia, ese énfasis que hay que poner muchas veces para, con la entonación, el ritmo, la cadencia apropiados, pues poder comunicarse debidamente con los oyentes, con los interlocutores, con quien sea. El propio Alfredo Landa decía, es que ahora la mayor parte de mis compañeros parece como si tuvieran prisa para terminar el guión. Y es cierto, porque podríamos decir, bueno, hay películas en las cuales pues los actores de doblaje quizá no le hayan dado la suficiente, digamos, entonación o hayan hablado con la suficiente precisión o no hayan usado las comas, en este caso, o no hayan hecho las pausas. No, es que son completamente, el lenguaje es como, podríamos decir, completamente extraterrestres, son como hechos por zombies y para zombies. Y hablan a toda velocidad. De casos que dicen, bueno, vámonos porque tal, quieto, para. Aunque vayas corriendo, tienes que utilizar el lenguaje debidamente. Es más,
hay gente que se cree, claro, que el ser actor consiste en copiar la realidad, que no, que tenéis que recrear, que no es copiar, es una recreación. El arte es una recreación. Como no entienden qué es recreación, pues estamos entonces en las mismas. No se trata de copiar, y por eso hablan tan mal, utilizan palabras malsonantes, hacen gestos barribajeros, pero no solamente porque el guión lo exija, no, es porque no saben que al lector, en un caso, al oyente, radiofónico, al televidente, bueno, pues al espectador, en cada caso, cinematográfico, no hay que darle cualquier cosa, hay que darle un fragmento de la realidad trabajado y debidamente expuesto con arte. Aquí mi buen amigo Francisco Alfonso Santiago de eso sabe muchísimo, porque lleva mucho tiempo dirigiendo obras de teatro y actuando también. Y efectivamente él mismo reconoce que es muy difícil hacer entender, no ya instruir, hacer entender a la gente esta serie de pormenores que son los que verdaderamente dan la riqueza auténtica a la lengua. La riqueza auténtica no proviene del número de registros léxicos que tengamos, ¿verdad?, sino de esa bonomía, esa nobleza, ¿verdad?, que proviene del pensar correcta y cabalmente. Y es muy difícil ahora mismo el que personas que hablan el mismo idioma se puedan llegar a entender, porque se está trastocando la semántica por completo. Hay una especie de embrollo conceptual, son cócteles los que se forman, nada está definido. Entonces, claro, recuerdo que en cierta ocasión decía un radioyente, decía, no sé qué, locutor, el nombre es lo de menos, ¿por qué? Yo tengo una duda, ¿por qué la Tierra se llama Tierra cuando en realidad debiera llamarse agua? Y claro, el locutor no supo contestarle, pero es una pregunta ociosa. De lo que se trata es de referirse uno al continente. Esto es una botella de agua. El continente es la botella y el continente es la Tierra. Por lo tanto hay que decir que aquí hay una botella de agua. Aquí no hay agua así, no. Aquí hay una botella de agua. Otra cosa es que entremos en un bar. Yo mismo muchas veces digo, Antonio, cuando vamos a las Caberizas, bueno, digo ahí porque es donde nos vamos a dirigir, los que quieran acompañarme, con mucho gusto. Antonio, ponme un vino. Bueno, en lenguaje coloquial se admite cierta licencia, no pasa nada. Pero si vemos una serie de botellas, no podemos decir, ahí hay unos vinos. No, hombre, ya si queremos hablar con cierto rigor, que tampoco hace el caso muchas veces, repito, sí queremos. Bueno, hay unas botellas de vino, o ponme 2 botellas de vino de tal cosa, o 2 botellas de agua, o 2 botijos de agua, en fin. Quiere decir que luego en el lenguaje coloquial, repito, todos nos tomamos ciertas licencias y a veces esclavizamos el lenguaje porque nos interesa en ese momento hablar como nosotros nos apetezca, o como nos convenga, como nos dé la gana, o como queramos para hacernos entender, como suele decirse en términos taurinos, en corto y por derecho, plas, se entiende y se acabó. Pero claro, cuando una institución como la Real Academia, me enlazo con los comentarios que aquí se han hecho hace un momento, no solo no ayuda, no coadyuva a preservar el idioma, sino que está en ciertos casos, en bastantes, porque yo tampoco me he metido a expurgar y analizar sistemáticamente en cuanto ha dicho la Academia o cuanto ha recomendado, aunque sí pongo en juicio naturalmente muchas de las cosas, de las cuestiones que ellos plantean, de los asuntos que ellos exponen en las obras, digo ellos, hablando de la Academia, bueno, los miembros que hayan, señores que hayan participado en la redacción de estas obras, digo, cuestiono muchas de las cosas que estos señores han dicho, los redactores, 20 y tantos, porque escribí hace unos meses a la Academia, de verdad, tal como lo oís, le dije, con el debido respeto, pues soy un usuario de la lengua, no me siento representado por una institución que desconoce el idioma. Y entonces me contestaban diciendo, oiga, pues esos libros, que me entra risa porque dice, los han escrito entre 20 y tantas personas. Contestación, para más INRI. Pues hubiera dicho que un día un señor, siempre con debido respeto al miembro de la Academia, estamos hablando de una institución, bueno, como cuando decimos, es que la universidad tenía que promover mejor los estudios, los proyectos, ¿verdad?, el intercambio científico, pero luego, bueno, ya otra cosa es hablar contra las personas. Pues digo, bueno, institución, digo, bueno, pues más INRI, porque un señor escribiendo de esa manera,
podría suscitar las iras de cualquier hablante o escribiente que se preciara. Pero es que 22 personas puestas a redactar de esa forma tan chabacana, deslavazada y deplorable, eso no es lo que no se puede admitir de ninguna manera. Entonces, digo esto porque en un momento determinado todos podemos ser objeto de críticas, naturalmente, pero cuando ya al cabo del tiempo y de los años va uno viendo que hay ciertas cosas que no solo van mejorando, sino que van perdiendo calidad, entonces cuando uno tiene que rebelarse de alguna forma, si tiene uno sangre en las venas, y tratar, procurar, reparar, ¿verdad?, dentro de los medios de los que uno disponga, reparar esos desafueros, ¿verdad?, esos entuertos. Entonces, yo digo en el libro que, desde luego, de haber vivido el Quijote en nuestros días, le hubiera resultado mucho más onírico, ¿verdad?, el tratar de arremeter contra la Real Academia que contra los molinos de viento. Porque esto sí que es una labor de Quijote auténtica, pero esta labor yo creo que todos la hacemos de alguna manera, más o menos directa, más o menos indirecta, más o menos solapada, más o menos expuesta, ¿verdad?, cuando hay cosas, hay términos, hay vocablos, expresiones, fórmulas, giros, que nos hacen chirriar los oídos. Y yo de verdad digo que habría que educar el oído de muchos de los académicos para que ante el sonido, el mero sonido que producen voces mal habladas, voces que son como, digamos, terroristas dentro de la lengua, pues al tener educado el oído se darían cuenta, en caso de que lo tuvieran, se darían cuenta de que no podían admitir esos vocablos, esos términos más. Pero aparte, ya termino, pero aparte que hayan emitido o no una serie de, lo que yo denomino engendros lingüísticos, sí que me ha complacido el leer en una de las obras que ha publicado el profesor Lázaro Carreter la siguiente expresión, la siguiente frase. Dice, es que hay todavía nescientes ingénitos que están empeñados en malbaratar la lengua. Efectivamente, y Armando de Miguel, también por su parte, ha dicho que hoy lo que impera ante la degradación que está sufriendo la lengua en general, lo que prima es el gusto por lo deforme, efectivamente. Ahora gusta lo deforme, aquello que antes pues procuraba ocultarse o disimularse o no darle pábulo. Existe en la vida, existe de todo, existe una cosa, existe la contraria, pero hay cosas que hay que enaltecer, que defender, que apoyar, y hay otras que conviene mantener en segundo plano. Como ahora vivimos en una sociedad en la que están subvertidos los valores, la mayor parte de los valores, nos encontramos precisamente en que el gusto por lo deforme, este gusto por lo deforme, según las palabras y expresión del propio Armando de Miguel, es lo que está primando. Y, claro, nos está afectando a todos los que tenemos un mínimo de sensibilidad. Esto es así. Si a un músico cualquiera, le dieran un instrumento desafinado, lo primero que trataría de hacer, lo primero que hace realmente, ya afinar la guitarra. Aquí está un buen amigo mío también presente, fue guitarrista con Rafael Farina, Manolo Escobar, Lola Flores, Antonio Salazar, maestro guitarrista, y también están aquí mis amigos Gaby, es organista de mi propio grupo de rock, Chema, fue bajista, en fin, Manolo fue batería, el cantante está en Tenerife, bueno, tenemos otro percusionista que está en Holanda, ya le he perdido la pista hace un tiempo. Bueno, quiero decir, lo primero es afinar, porque si no, no se puede ejecutar ninguna pieza. Bien, y con esto termino. Porque claro, yo particularmente me estoy alargando demasiado y no pretendo tampoco desentrañar la multitud de aspectos efectivamente que trato en el libro, pero sí decir los propósitos que me han animado al escribirlo. Y no hace mucho, en la propia Facultad de Historia, ¿no? Como una colación, como hay una sección de musicología, me dice yo uno de los ahí presentes. Bueno, realmente yo no estoy en la sección de musicología, pero quiere decir que como está allá en la facultad, ya, pues me dijo, pues me he enterado de que estoy en un grupo de rock en tu juventud, sí, tal, bueno, no sé cómo. Le digo, vamos a ver, pero es que tú no cogerías, digo, un objeto contundente o una tralla, se quería a trallazos aquel que, por ejemplo, interpretara la 9ª Sinfonía de Beethoven de la siguiente manera, tal cual yo lo voy a
a tararear ahora. Y te diría, para, ¿dónde están las pausas? Claro. Y te diría el ceporro, que los hay, pues el ceporro. Bueno, con sus, digamos, sinónimos: ceporro, cenutrio, cazurro, zoquete, adobe. Bien. Tú, pues he dado las notas, no sé de qué te quejas si he dado las notas, pero animal, que no he dado todas las notas, de darlas según y cómo. Claro, y entonces, esto como decía Ortega Gasset, dice: el malvado descansa algunas veces, el necio jamás. No se trata de ser ignorante, todos lo somos en un momento determinado y en multitud de cosas podemos ser, sino de el necio en un momento determinado, es decir, en el momento, en ese preciso momento en que lanza una necedad, es inútil que trate uno de que se resarza, de que se retrate y uno que se resarza, ¿verdad?, de ese mal rato que le ha hecho pasar el necio, instruyéndole. Es igual, porque cuando uno trate de hacerle ver al necio el alcance, la magnitud y la gravedad de esa necedad, el necio soltará otra mayor. Y por eso dice la Biblia: aunque majes a un necio en un mortero, no le podrás sacar la necedad. Porque en cada partícula, en cada átomo, en cada esté atomizado, ahí está el necio, no te libras de él. Porque es condición, que es equivalente, ¿verdad?, o sinónimo, en fin, con términos. Lo que la naturaleza no da, Salamanca no presta. Está todo inventado, en el sentido ese de que hay conocimientos que se van transmitiendo a lo largo del tiempo, se ofrecen de diferente manera, de diferente forma, ¿verdad? Hay unos avances también, pero normalmente trabajamos con lo antiguo. Y lo más antiguo, una de las cosas más antiguas y más venerables para mí, es la amistad, cosa que he apreciado y aprecio cada vez más. Por lo tanto, ahora lo único que nos queda es lo siguiente: si os peta, como diríamos aquí en Salamanca, y si me peta o no me peta, si os peta, marcharnos todos a las caballerizas, a la cafetería de las caballerizas, a tomar lo que nos plazca. Hoy habrá un pequeño agape, y ahí nos seguiremos sintiendo también hermanos, y allí sí que podemos hablar de términos coloquiales sin academicismos. Aparte que aquí no hemos empleado academicismos, hemos procurado utilizar el lenguaje tal cual, ¿verdad?, que de eso sabían mucho nuestros antepasados, ¿verdad? Así que muchas gracias a todos, reitero aquí el agradecimiento a todos los aquí presentes y a los organizadores y en fin, a todas las personas que me han animado también a escribir el libro, etcétera. Y entonces, como me parece que me he quedado corto en lo que se refiere a meterme con la academia, el próximo será contra la academia, y se acabaron ambigüedades. Muchas gracias, Ramón.